continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema La redención. Estimados oyentes, hay una palabra que aparece con cierta frecuencia en las Sagradas Escrituras, cuyo significado es poco comprendido, aunque tiene inmensa importancia para todo ser humano. Es la palabra redención. Por ejemplo, el apóstol Pablo declara: tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo. Otro texto nos dice que Cristo ha obtenido para los suyos eterna redención. Y el Señor mismo, hablando a sus discípulos de acontecimientos futuros, dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hemos de preguntarnos entonces, ¿qué significa exactamente la palabra redención en la Biblia? ¿Y qué aplicación tiene a nosotros hoy en día? Comencemos por el significado de la palabra. Aunque suele usarse poco en nuestros días, hay casos en que su uso es imprescindible. Uno de ellos es la redención de objetos empeñados. Cuando alguien ha empeñado alguna joya u otro objeto de valor, suele dársele cierto plazo para rescatarla, devolviendo el dinero prestado a cambio de la joya, más los intereses, vale decir, pagando el precio correspondiente, puede la persona recuperar su joya. Esto entonces es lo que significa la palabra redención, el rescate de algo mediante el pago de un precio. Y tal es el significado que tiene en las Escrituras, excepto que allí se emplea no tanto en relación con objetos, como en relación con personas. En los tiempos bíblicos existía aún la esclavitud. Pobres seres humanos eran comprados y vendidos como animales, a menudo tratados con rigor y crueldad por sus amos, privados de descanso y libertad. Y era común ver a los tales en el mercado, encadenados y ofrecidos a la venta. Sin embargo, existía para los desdichados esclavos esta posibilidad de libertad, aunque muy remota, por cierto.
que alguna persona compasiva y pudiente pagara el precio exigido por los vendedores y luego dejara en libertad a los esclavos. En aquellos tiempos esta acción hubiera sido descrito como la redención de los esclavos. Estos habían sido redimidos de su mísera condición. Y esto es exactamente el sentido en que se emplea la palabra en la Biblia. Sin duda, el caso más destacado en la Biblia de la redención de esclavos es el que se relata en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue librado de la servidumbre en la tierra de Egipto. Esta gente había sido oprimida por el cruel faraón, obligada a servirle en duras y agotadoras tareas, bajo el látigo de capataces que les exigían con rigor. Pero cuando gimieron y clamaron a Dios por libertad, Él proveyó para ellos redención. El precio simbólico, pagado por su rescate, fue la vida de un cordero inocente. Cada familia debía sacrificar un cordero, derramar su sangre, como precio de su rescate. Solo cuando se había efectuado este pago, intervino Dios para romper las cadenas de su esclavitud y sacar a los israelitas a libertad, rumbo a su propia tierra y vida nacional nueva. Tal fue la redención de Israel, y es por esto que con frecuencia Dios se refiere a aquel pueblo en el Antiguo Testamento de la Biblia como su pueblo redimido. Pero respondamos ahora a aquella otra pregunta hecha al principio. ¿Qué aplicación tiene la redención a nosotros hoy en día? ¿En qué sentido necesitamos ser redimidos nosotros? En realidad, aquella esclavitud humana que hemos descrito es empleada por Dios como una ilustración de la condición muchísimo peor en que existe la humanidad de hoy. Consideremos por qué. El Señor Jesús declaró solemnemente, según está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 8, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, como un amo cruel, se apodera de todo aquel que lo practica y lo reduce a miserable esclavitud. Pero mientras los esclavos de antaño eran cautivos solo en cuerpo, los del pecado lo están también en espíritu y alma, pues sus mismos pensamientos y deseos, aun su voluntad, son enteramente dominados por el mal. Y mientras la esclavitud física solía afectar a un porcentaje relativamente bajo de los habitantes, la esclavitud moral se enseñorea de todo ser humano, sin excepción. Pues ¿quién hay que pueda decir que nunca ha pecado y que por lo tanto jamás ha rendido su ser a la servidumbre del pecado? Cierto es que esta servidumbre no toma la misma forma en todos. No todos serán esclavos del alcohol y de las drogas u otros vicios vulgares, pero aún en los de conducta pública más decente, ¿no se observa el dominio del orgullo o la vanidad? El apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un religioso ferviente, de comportamiento irreprensible. Sin embargo, en su carta a Tito confiesa: nosotros también éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por otro lado, en la epístola a los Hebreos se hace referencia a los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre,
recordándonos que la muerte, la consecuencia final del pecado, mantiene a los seres humanos en la triste esclavitud del temor. En lugar del gozo y la alegría de corazón que pudieran tener, el pensamiento de la muerte ensombrece y entristece la existencia de los seres humanos aquí. ¿Comprendemos mejor ahora qué aplicación tiene la redención a nosotros hoy en día? ¿Nos damos cuenta de la necesidad mayor que tiene todo ser humano de ser librado de esta esclavitud? Quiera Dios que algunos de nuestros oyentes al menos no solo comprendan su necesidad de la redención, sino sientan vivamente el deseo de obtenerla. Para los tales las Sagradas Escrituras traen buenas nuevas, pues es su propósito principal anunciar de qué manera los esclavos del pecado pueden ser redimidos. Hemos de recordar otra vez que el pensamiento principal en la redención es el de poner en libertad mediante el pago de un precio. Ninguna esperanza de liberación puede haber sin el pago de aquel precio. ¿Y cuál es el precio que puede dar libertad a los esclavos del pecado? Es aquí donde tantos, por desgracia, yerran y por lo tanto jamás llegan a ser redimidos, pues dejándose guiar por sus propios pensamientos o los de otros seres humanos, en lugar de las instrucciones claras de la palabra de Dios, ofrecen por su rescate lo que es del todo inaceptable para la justicia divina. Algunos ofrecen por su redención sus sacrificios y penitencias, u otros méritos religiosos. Otros confían en los méritos, así llamados, de otros seres, a quienes dirigen sus rezos, y esperan que serán aceptados como precio de su rescate eterno, o que sus buenas obras o esfuerzos por cumplir con los mandamientos, etc., serán suficientes, o que con su dinero podrán pagar por oficios religiosos a su favor después de muertos. Oigamos lo que declara Dios con respecto de todo esto. En el Salmo 49 leemos: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tan alto es el precio de la redención del pecador que ninguno puede pagarlo personalmente. Repetimos entonces la pregunta: ¿cuál es el precio que puede darnos redención? Consideremos la respuesta que nos da el Espíritu de Dios por medio de la primera epístola del apóstol Pedro. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, entregó una vida perfecta, una vida que jamás había sido manchada o contaminada por el pecado. Como el cordero que tuvo que ser sacrificado para redimir a cada familia israelita de la esclavitud en Egipto, así Cristo tuvo que morir. Su sangre debió ser derramada para librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Al sufrir Él por nosotros, el justo por los injustos, pagó a la justicia divina el precio entero de nuestro rescate, de nuestra redención. ¿Te has dado cuenta, amigo oyente, que el precio de tu eterna redención
ya ha sido enteramente pagado? ¿Comprendes que la sangre preciosa de Cristo fue derramada para decretar tu liberación del pecado y de la condenación? Nada tienes que ofrecer o pagar tú. Solo tienes que creer de todo corazón que todo está pagado ya. Créelo, y junto con el apóstol y millones de otros creyentes a través de la historia, podrás decir tú también: tenemos redención por su sangre. Conocerás ya la realidad de ser libre del mal que antes dominaba tu ser, libre para servir a Cristo y a la justicia. Y tampoco estarás sujeto a servidumbre por el temor de la muerte, pues sabrás que el Redentor te ha librado con su muerte de la condenación eterna. Pero antes de concluir, hay un aspecto más de la redención que debemos mencionar, un aspecto aún futuro. Es aquella redención de la cual el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos capítulo 8 diciendo: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Observemos bien esta última frase: esperando la redención de nuestro cuerpo. Es que aún nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido redimidos del pecado y de la condenación, gemimos por hallarnos todavía en un cuerpo sujeto a enfermedad, dolor y muerte. Nuestro espíritu y nuestra alma han sido redimidos, pero no nuestro cuerpo. Empero gracias a Dios por la esperanza viva que nos anima, esperando la redención de nuestro cuerpo. Sí, los que han creído el Evangelio de Cristo, un día venidero tendrán cuerpos nuevos, libres de enfermedad y envejecimiento, cuerpos gloriosos, aptos para las moradas celestiales. Y ese día venidero es el día en que el Señor Jesucristo vendrá a buscar a sus redimidos para trasladarlos al cielo. Pues el mismo apóstol declara también en el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en aquel día, no solo nuestros cuerpos serán transformados, sino también nuestro ser entero, porque el apóstol Juan nos revela en su primera epístola que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amigo oyente, te invitamos a conocer personalmente la gloriosa redención que Cristo ha hecho posible mediante la entrega de su vida en el Calvario. Acéptale ahora mismo como a tu Salvador y Redentor, y te sabrás ya redimido.